El congresista Tim Burchett es el protagonista de esta historia. Él ha expresado en varias oportunidades su deseo de que el gobierno de los Estados Unidos revele por completo el fenómeno ovni. Además, ha mencionado que esto sería difícil porque el gobierno oculta información y solo nos muestra la punta del iceberg. Ha hecho afirmaciones más extremas, como que Estados Unidos tiene naves extraterrestres guardadas y que están siendo desmanteladas para conocer las tecnologías utilizadas por los ovni y emplearlas en fines militares. Recientemente, en una entrevista en el canal Project Unity, el congresista ha compartido una historia impactante. Él recibió una llamada de un antiguo conocido llamado Tipo, un hombre de unos 80 años que trabajó con él en el gobierno y que le reveló un suceso que nunca olvidaría. Este hombre estaba en un destructor en el mar a finales de los años 50, cuando detectaron un eco en el sonar de un submarino que disparó un torpedo hacia un blanco desconocido. Luego, apareció un enorme disco volador de más de 300 metros que cubría parte del cielo. Surgieron portales de energía debajo del ovni, pero todo estaba en completo silencio. Después de observar este suceso, el ovni desapareció de repente. Al regresar el destructor al puerto, 3 hombres de traje negro que dijeron ser de inteligencia militar los esperaban. Interrogaron a los testigos haciéndolos firmar cláusulas de confidencialidad y amenazándolos con ir a la cárcel si contaban lo sucedido. Esta historia es increíble y carece de pruebas, pero lo importante es que fuentes oficiales, incluyendo congresistas, presidentes y servicios de inteligencia, están compartiendo cada vez más información sobre el fenómeno ovni extraterrestre. Puede haber mentiras detrás, pero ¿por qué contar estas cosas desde la voz oficial si no hay al menos una parte de verdad en ellas? Una historia interesante fue relatada por Tucker Carlson, un analista político de Fox News, en un episodio del podcast llamado Full Send. La historia trata sobre información ovni por parte de gente de alto nivel. Comienza en el año 2012, cuando un profesor de la Universidad de Stanford, del cual no se menciona el nombre por ahora, recibió cerca de 100 casos de soldados que habían sufrido graves anomalías cerebrales o incluso habían muerto. Esto ocurrió luego de haber estado en contacto cercano con un ovni. En muchos de estos casos, los soldados habían perseguido a estas luces y la radiación o energía que emitían afectó su sistema nervioso y cerebral, causándoles lesiones graves e incluso mortales. Tucker Carlson fue muy convincente al hablar de esta información sorprendente en su podcast. Sin embargo, años atrás ya se conocía la existencia del Dr. Gary Nolan, profesor de microbiología y patología en la Universidad de Stanford, quien había sido visitado por agentes de la CIA en su laboratorio para mostrarle resonancias magnéticas de algunos pilotos que habían perseguido con sus cazas estas luminarias ovni. En estas resonancias se podían observar lesiones graves en el cerebro de los pilotos en menos de un segundo. El señor Nolan quedó asombrado por lo que vio. Aunque estos sucesos parecen estar hablando de lo mismo, es difícil saber si se trata de la misma historia o de hechos separados. Además, existen otros casos reportados por periodistas como Pablo Villarrubia, quien ha realizado extensas investigaciones periodísticas sobre luces ovni que han causado la muerte y anomalías en personas que se han acercado a ellas. La siguiente historia es bastante singular y, aunque confirmada, no podemos encontrar una explicación clara. La verdad es que parecen estar creando una especie de farsa alrededor del fenómeno ovni. Esta historia se remonta a 1971, cuando se grabó en video el aterrizaje de un ovni en la base militar de la Fuerza Aérea de Halloumi, en Nuevo México. Según Paul Sartre, jefe de la División de Investigación Espacial y del Departamento de Inteligencia de la Base Aérea Norton en California, se publicó un video de alrededor de 8 segundos que mostraba el verdadero aterrizaje del ovni en la base militar, y que fue publicado por funcionarios del Departamento de Defensa. La historia cuenta que 3 ocupantes humanoides con cabezas abultadas de color gris como una pluma invertida descendieron del ovni y se reunieron con los militares. El video se hizo público cuando los servicios de inteligencia invitaron a un director y productor de cine, Alan Sandler, para que hiciera un documental del suceso. Les permitieron acceder a documentos clasificados y entrevistar al coronel Coleman del proyecto Libro Azul, y pudieron hacer lo que quisieran para el documental.
Sin embargo, cuando estaban a punto de publicarlo, la USAF llamó y dijo que habían cambiado de opinión y ahora les obligaban a decir que el video de 8 segundos era una recreación. ¿Por qué la USAF hizo eso? ¿Por qué les permitieron grabar todo el documental con videos exclusivos y luego les obligaron a decir que era una recreación? ¿Acaso los altos mandos se han arrepentido sinceramente o es una mejor manera de ocultar la evidencia sin decir que es mentira? Esta es una historia extraña dentro del fenómeno OVNI y deja muchas preguntas sin respuesta.